Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Info Federal. A partir de este momento, 8 de la mañana, 2 minutos, estamos contándole todas las noticias del mundo agropecuario, las noticias argentinas, las que vos querés saber durante 2 horas aquí en Info Federal. Una jornada que arranca con temperaturas bajo cero, temperaturas negativas. Bueno, obviamente, como ya lo decíamos ayer, una ola polar ha ingresado a todas las regiones de nuestro país. Por supuesto que en algunas pega más que otras y se siente más que otro. Aquí en nuestra zona tenemos en este momento 2 grados bajo cero y una sensación térmica que ni siquiera me animo a mirar, pero bueno, estamos acá firmes para contarle todas las noticias y toda la información que tenemos en este día, martes 24 de junio, y ya falta muy poquito. En un abrir y cerrar de ojos ya vamos a despedir el 6º mes del año y bueno, la verdad que se viene julio con muchísimas novedades, también vacaciones de julio, receso de invierno también en nuestro país. Así que bueno, vamos a estar hablando de todo hoy, muchos temas son los que vamos a abordar, así que vamos a arrancar en esta mañana fresca dándole la bienvenida a nuestro equipo, como siempre, de Info Federal y a toda la gente que está allí del otro lado desde tempranito, seguramente calentándose el cuerpo con algún mate, algún cafecito, ni hablar de aquella gente que seguramente está en el campo y vio desde tempranito la helada. Habrá helado en muchos lugares, después lo vamos a averiguar. Vamos a comenzar con los títulos de hoy. Última carta del campo para evitar la reforma del gobierno en el INTA. Consejeros del organismo por las entidades del agro y de las universidades solicitaron una audiencia a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, para hablar sobre la situación en el organismo. Conflicto en Medio Oriente. La escalada bélica encarece los insumos y complica la campaña agrícola en la Argentina. En medio de la guerra entre Israel e Irán, ahora con Estados Unidos en escena, especialistas alertaron que la urea, clave para fertilizar trigo y maíz, trepó en días de $500 a 570 por tonelada. Anticipan un impacto directo en los costos. Los ingresos del tambo suben en divisas y se estancan en moneda local. Según el último informe de la OCLA, en mayo de 2025 las entradas económicas medidas en dólares registraron un alza del 23% interanual, en tanto que ajustadas por inflación solo aumentaron el 0,2%. La mayor productividad del sector contrasta con la tendencia descendente en los valores reales. Muy bien, comenzamos ya a desarrollar toda la información. Productores piden que los cambios en el INTA se hagan con el bisturí y no con la motosierra. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, CARVAP, manifestó su preocupación ante versiones sobre una posible reestructuración del INTA impulsada desde el gobierno de Javier Milei. No se trata de aplicar la motosierra del desmantelamiento, sino el bisturí de una transformación seria y responsable que prepara el INTA para los próximos 50 años, señaló el comunicado. No rechazamos la necesidad de modernización, pero advertimos que cualquier cambio debe planificarse con inteligencia, diálogo y visión a largo plazo, manifestaron desde la entidad que preside Ignacio Kowarski. Al respecto, consideraron que el INTA enfrenta desafíos crecientes en materia tecnológica, climática y productiva. Por eso, su transformación debe fortalecer, no debilitar su rol estratégico, su autonomía, su red territorial y su reconocida capacidad de innovación y transferencia en tecnología. Sobre eso agregaron que la autarquía, la gobernanza participativa y la red de centros regionales son pilares que han hecho del INTA un referente nacional e internacional. Estos logros no pueden ponerse en riesgo por reformas apresuradas o unilaterales. Por último, desde CARVAP reafirmaron su compromiso con la modernización profunda, pero basada en el consenso y la participación activa del sector.
Muy bien, entonces primera información que tiene que ver con el INTA, un tema que venimos tratando realmente, bueno, desde hace bastante tiempo, desde que se anunciaron estos cambios, para nada favorables para esta institución. Última carta del campo para evitar justamente la reforma del gobierno en el INTA. Consejeros del organismo por las entidades del agro y las universidades solicitaron una audiencia con Sturzenegger, que es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, para hablar sobre la situación en el organismo. En medio de las reformas que el Gobierno Nacional impulsa en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 7 integrantes del Consejo Directivo del organismo le enviaron una carta al ministro de Desregulación y Transformación del Estado para solicitar una reunión de carácter urgente. Según detallaron, el objetivo es contarle el funcionamiento que hizo el ente en los últimos meses y también plantear las preocupaciones que existen sobre si finalmente sale el decreto que impulsa el gobierno. Por ahora no tuvieron respuesta a este planteo. Le enviamos una nota pidiendo una reunión con la idea de contarle lo que hemos hecho hasta ahora desde el INTA, porque por ahí no tiene claro todo lo que venimos haciendo. Y también contarle las cosas que pueden llegar a pasar si se avanza con lo que ellos están planteando. Esto lo explicó Sergio Melgarejo, que es integrante del Consejo Directivo de Representación de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA. La carta fue enviada el martes pasado y lleva la firma de los representantes de Coninagro, CRA, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural, CREA, y de las facultades de Agronomía y de Ciencias Veterinarias de universidades nacionales. Todos ellos integran el Consejo Directivo Nacional, que es la máxima autoridad del INTA. En el texto expresaron que solicitan el encuentro debido a trascendidos y versiones de público conocimiento respecto de una posible modificación que altere la autarquía y el modelo de gobernanza que atañen históricamente a la institución. Consideraron que el encuentro sería una gran oportunidad para ambas partes, ya que permitiría compartir los avances logrados, los planes a futuros y brindar señales claras y estabilidad y continuidad tanto hacia adentro de la organización como hacia la sociedad en conjunto. En ese sentido, Melgarejo advirtió que si el decreto avanza tal como circula, se verían afectadas 3 cuestiones centrales del funcionamiento del INTA: la gobernanza, la autonomía financiera y la administrativa, y también el trabajo territorial. No hablan de alterar o modificar de alguna manera los consejos regionales, que para nosotros no son muy importantes porque son los ojos del campo directo en el territorio. Esos consejos también están manejados por productores y son los que nos mantienen informados de lo que pasa en cada zona. Desarmar eso es perder la visión territorial que tiene el INTA, dijo. Aunque hasta el momento no recibieron una respuesta oficial al pedido de reunión, los consejeros esperan que se abra una instancia de diálogo. Creemos que lo que el gobierno quiere hacer se podría discutir con la línea técnica del INTA y con los aportes del sector privado. Se puede hacer de otra manera. Llevará más tiempo quizás, pero sería mejor para todos, afirmó Melgarejo. Hablamos ahora del conflicto en Medio Oriente. La escalada bélica encarece los insumos y complica la campaña agrícola en la Argentina. En medio de la guerra entre Israel e Irán, ahora con Estados Unidos en escena, especialistas alertaron que la urea, clave para fertilizar el trigo y maíz, trepó en días de $500 a $570 por tonelada y anticipa esto un impacto directo en los costos. Mientras el conflicto en Medio Oriente entre Israel e Irán suma tensión con la intervención de nuevas potencias como Estados Unidos, los efectos ya comenzaron a sentirse en la producción agrícola de la Argentina. Especialistas advirtieron 3 efectos clave: encarecimiento de insumos, en particular los fertilizantes, mayor valor del petróleo y complicaciones en la logística internacional. La urea, clave para los cultivos de trigo y maíz, trepó en unos días de $500 a $570 por tonelada, y en ese contexto ya anticiparon un impacto directo en los costos de la siembra de maíz que comenzará en septiembre próximo. En detalle, el panorama para los productores todavía es mixto. Para el trigo, cuya siembra avanza durante junio y julio, por parte de los fertilizantes ya fue comprado anticipadamente, donde quien planificó de antemano puede estar algo cubierto, pero hay todavía un porcentaje alto por adquirir.
Expertos alertaron que con el maíz no ocurre lo mismo. Con una campaña que recién comienza a proyectarse, si hoy no hay una mejora en los precios, muchos podrían optar por reducir área o bajar inversión por hectárea. Previo al conflicto de Israel e Irán, la urea tiene una tendencia bajista, pero apenas se desató el conflicto ante el primer ataque, automáticamente se congelaron las operaciones de ese fertilizante en particular. Ninguna empresa daba precio al distribuidor y eso fue en la inmediatez, explicó esto Diego Napolitano, presidente de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines bonaerense. Según el Ejecutivo, el conflicto impactó inmediatamente en el producto, llevándolo en promedio de unos $500 y hasta 550 o 570. Este aumento se explicó por dos factores. La fabricación de la urea está vinculada al gas y al petróleo y una parte significativa de esa producción sale al mundo a través del estratégico estrecho de Hormuz, uno que está en la región que está en medio del conflicto bélico. Muy bien, cambiamos de tema ahora, vamos a hablar del tambo porque los ingresos del tambo suben en divisas y se estancan en la moneda local. Según el último informe de OCLA en mayo de 2025, las entradas económicas medidas en dólares registraron un alza del 23% interanual, en tanto que ajustadas por inflación solo aumentaron el 0,2%. La actividad tambera atraviesa un momento de contrastes, a pesar de un crecimiento del 13% en la producción acumulada en mayo de 2025. La facturación real apenas aumentó un 0,2% de acuerdo con el informe difundido por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, OCLA. El reporte mostró que el precio percibido por los productores, medidos en pesos constantes, cayó un 11,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta caída fue parcialmente compensada por el incremento en el volumen de leche producida, lo que explica la estabilidad en la facturación. En cambio, al analizar los datos en dólares, la facturación se disparó un 24%, reflejando el impacto del tipo de cambio y las condiciones externas. En ese mismo análisis, el precio mostró una recuperación del 9,7%, lo que sugiere una mejor posición relativa frente a los mercados internacionales. En cuanto a la facturación mensual, en pesos hablamos, constantes del tambo promedio, el informe de OCLA mostró que en mayo de este año hubo una recuperación del 8,9% respecto al mes anterior. No obstante, al analizar el promedio diario, el alza fue más moderada. En positivo el 5,4%, lo que indica cierta mejora en el ritmo de ingresos mensuales, aunque todavía con cautela frente a la inflación. Quinoa con valor agregado, el INTA San Juan y el INTI inauguraron en el departamento de Pocito una planta de valor agregado de quinoa que tiene la capacidad de procesar 500 kilos por hora. Estuvimos allí para conocer en detalle este espacio. Vamos a escuchar a Vanina Cornejo del INTA San Juan. La planta de agregado de valor de quinoa va a tener una capacidad productiva de 500 kilos hora. Eso significa un volumen de mediano a grande, en el cual la planta va a poder procesar toda la quinoa que nosotros tenemos en diferentes proyectos de investigación, como quinoa producida por aquellos productores que ya vienen cultivándola, y va a tener la capacidad como para que en la provincia y en la región se aumente la capacidad productiva. Invitamos a todos aquellos productores que se animen a cultivar quinoa, que nosotros vamos a poder recibirlos, y la planta tiene la posibilidad de extraer semilla limpia, desaponificada y harina de quinoa. Entonces, esa es otra ventaja a la hora comercial, que aquel productor que quiera sembrar esta semilla puede tener unos beneficios y ventajas porque le aporta valor agregado a su producción primaria. Además de esto, nacen un montón de proyectos y un montón de ideas a futuro para el procesamiento de la saponina. Esta saponina es un tensioactivo, es a modo de detergente o jabón,
con el cual se hace una infinidad de productos cosméticos. Entonces, en el área de investigación comienzan nuevos desarrollos y nuevas ideas. Por el momento son ideas proyectos en la cual nos vamos a enfocar en el futuro inmediato. Más del 50% la quinoa es importada, viene de Perú y de Bolivia. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder cubrir una franja de importación bastante significativa. Y bueno, ahí tenemos un beneficio todos, desde lo económico, desde lo productivo, y eso es bastante significativo para la provincia y para la región. Para nosotros, como organismo técnico, trabajar en un proyecto conjunto con el INTA es estratégico, en un área estratégica también como es alimentos de alto valor. La quinoa y sus derivados dan posibilidades de trabajar en un desarrollo conjunto, donde los equipos del INTI han interpretado la idea de forma adecuada y han transformado esa idea en una planta piloto de capacidad semi-industrial para procesar granos de quinoa en un proceso de saponificación en seco, que permite trabajar la quinoa con mejores performance en lo ambiental y sacar un producto de alto valor agregado que después permite a su vez transformarse en nuevos productos, digamos. En lo técnico es un gran aporte que hace un centro del INTI de alta especialidad junto a los equipos de alimentos de la región de Cuyo, que nos permiten pensar en nuevos productos y desarrollos a medida de los mercados y las necesidades de los productores locales. Y en lo institucional nos parece un avance más a la cooperación tecnológica entre el INTA y el INTI, donde demostramos la complementación que se da en las cadenas de valor desde el campo hasta la góndola. Continuamos, destacan que el sorgo tiene aún más para dar en producción y exportación. Se destacó el potencial del sorgo para aumentar su producción y exportación, reconociendo su importancia en la cadena productiva y su capacidad para generar valor agregado. Escuchamos a Leandro Pierbattisti, consultor internacional. La potencialidad ya es realidad, porque desde agosto del 2019 Argentina tiene un programa de embarque estructural hacia China, a punto tal que le hemos llegado a embarcar 2 millones de toneladas, después pasamos a 1.900.000, pasamos a 600.000 toneladas en la 23-24 de marzo a febrero, y ahora de marzo a febrero a febrero del 2025 llegamos a 1.400.000. Recuperamos por suerte la caída de las 600.000 toneladas, con lo cual, más que potencial, yo te diría que el sorgo en China, argentino en China, es una realidad. Lo que hay que hacer es que esa realidad sea mejor, porque hay otros competidores que tenemos que convirtieron ese poquito el potencial en realidad, como el caso de Australia, que les colocaba 500.000 toneladas y ahora está colocando 2 millones, con una oferta exportable muy adaptada a lo que pide China, y Estados Unidos te diría que ya es más un proveedor tradicional, sabiendo solamente a partir de 2014, ¿no? Porque hace un poquito más de 10 años que China compra sorgo. China no es un comprador histórico de sorgo, en realidad nunca compró en realidad a partir del hecho de que empezaron a querer producir más maíz localmente, empezaron a aumentar el precio interno del maíz, lo alejaron del mercado internacional para hacer que sean más caras las importaciones, que le aplican el 65% fuera de la cuota, lo cual hace que en realidad el sorgo, como la cebada, se presentaba como una buena alternativa a la alimentación animal, porque el sorgo no es GMO, ¿se entiende? Y no tiene ese 65% de tax. Así se desarrolló las compras que tiene, que el 70, más o menos 80% se lo dedican a la alimentación animal y después un 25% al alcohol, a este famoso alcohol Baiyun, el cual Argentina también vende, y sobre todo el sorgo que produce Argentina va básicamente destinado a ese mercado. Estamos hablando de un mercado de 160.000 millones de dólares, un mercado que es el bebida blanca, si querés, más consumida a nivel mundial. Más
que el whisky, el gin o lo que sea. Leandro, ¿y cómo está la Argentina para poder seguir respondiendo de venderle sorgo a este gigante asiático? Argentina está hoy, por suerte, está bien. Bueno, está avanzando la cosecha, pero deberíamos tener una oferta disponible exportable de arriba de 1,5 millones de toneladas. Lo que pasa, lamentablemente, China no es el de China del 2018 con la primera guerra comercial. China ahora está produciendo más que hace 7 años y China en realidad, para que te des una idea, el USDA le está poniendo 4,5 millones a las importaciones de octubre a septiembre y el año pasado fueron de 8,5, o sea que habría 4 millones menos de toneladas. Hoy el agregado comercial mostró que en realidad están apostando a 7 millones, a nosotros nos vendría muy bien que en vez de 4,5 sean de 7, con lo cual desde el punto de vista Argentina tenemos la oferta, ahora hay que ver si China verdaderamente va a comprar. Todo el mundo arriesga a decir que sí porque no le está comprando al origen americano, pero como yo hoy expliqué, está bien que no le compre, de hecho se ve, en los primeros 4 meses del año compraron solamente menos de 100.000 toneladas y el año pasado eran 2,2 millones viniendo a Estados Unidos. Están comprando menos, pero ojo, están comprando menos de todos. O sea que esa respuesta no te la puedo dar porque depende de lo que China compre y no tiene nadie la menor idea. ¿Y a superficie considerás que se va a sembrar igual o menor cantidad teniendo en cuenta este panorama que brindaba recién? Bueno, la pregunta es excelente, porque es excelente para la 25-26. Para la 24-25 nuestra ya está definido porque ya sembramos con un aumento de área bastante significativo en octubre, septiembre, octubre, noviembre que hemos sembrado. Pero la pregunta tuya es muy pertinente respecto a la 25-26, que ya Estados Unidos está sembrando y los americanos le siguen apostando. Respecto a tu pregunta, que es muy buena, la respuesta es los americanos no han dejado de lado la guerra comercial. ¿Qué significa? Que con o sin guerra comercial apuestan al sorgo. Pero bueno, Estados Unidos también, y eso es lo que dije hoy, tratan de salir de la dependencia, porque Estados Unidos no solamente le vende a China, le vende a México, le vende a otros países. Si bien la totalidad, es decir, si a Estados Unidos le sacás el mercado chino, a los productores de Texas los matás. Pero tienen quizá la posibilidad de ir a otros outlets. Nosotros somos 100% dependientes de China. Pero bueno, respecto a tu pregunta concretamente, el 25-26 los productores de otros países del hemisferio norte le siguen apostando al sol. Ojo también que el USDA te pone 4,5 de estimación de octubre a septiembre de este año de importación, pero le pone 8,5 de octubre la 25 a septiembre del 26. Con lo cual, quizá el productor americano está leyendo lo que le dice el Departamento de Agricultura y está diciendo, che, sembremos porque China va a necesitar otra vez 4 millones más. Yo creo que China, cuando la cosa se resuelva, va a necesitar entre 8 o 9 millones, con lo cual el mensaje que yo doy es, por favor, vuelvan a sembrar este año. Y en realidad, independientemente de la vicisitud del mercado, hay que tener un plan a mediano y largo plazo. No hay que tratar de tener vicisitudes en términos de área. Si Argentina este año sembró 1 millón, el año que viene va a tratar de llegar a 1,1 millones y 1,2 millones. El tema está que necesitamos mercado interno también. Quien dice mercado interno es decir, toda la industria del bioetanol también tiene que jugar. En Australia hay un outlet de bioetanol, en Estados Unidos también, ni hablar de Brasil. Y a nosotros, si querés, nos falta esa pata entre el mercado interno y la exportación.